amigos, ¿cómo están? Esperamos que hayan pasado una linda semana en compañía del Señor y de los suyos. Aquí estamos nuevamente con una nueva edición de La Sencilla Verdad de Cristo. Estamos contentos de compartir la palabra de Dios con ustedes y esperamos que ustedes compartan estos videos y que si ustedes tienen algo que aportar, alguna opinión que decir, nosotros estamos abiertos a las opiniones. Nadie tiene la verdad, porque la verdad es una persona y yo prefiero ser poseída por la verdad y no yo poseer la verdad. Exacto. ¿No es cierto? Y esa persona es Cristo Jesús. Esa persona es Cristo Jesús. Prefiero estar en su posesión y no yo en posesión de Él. Y generalmente los humanos tendemos a torcer las cosas. Por eso tenemos que siempre pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe en el estudio de su palabra. Amén. Ok, no sé si Víctor tenés que saludar. No, simplemente quería agradecerles porque están dedicando este tiempo para acompañarnos en el estudio de la palabra del Señor. Para nosotros es bien importante esto de poder compartir lo que el Señor nos enseña en su palabra, compartirlo contigo y que tú lo puedas compartir tal vez con otras personas. Tal vez no sean estudios profundos, pero sí es la palabra de Dios. Y son tal vez estudios para personas que no conocen al Señor, que nunca han leído las Escrituras, o tal vez tú la has leído como nosotros la hemos leído por mucho tiempo y siempre vamos descubriendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Así que yo creo que siempre es un buen momento, es oportuno estudiar la palabra del Señor, y sobre todo con la guía del Espíritu Santo. Así que gracias por acompañarnos y vamos a comenzar, vamos a inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por darnos este tiempo, este momento en el cual podamos compartir tu palabra con nuestros queridos amigos, visitas, familias, hermanos que hoy nos acompañan en este estudio. Queremos implorar, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu conforme lo has prometido, dándonos entendimiento, iluminando nuestra mente, nuestros corazones, trayendo pensamientos y palabras que podamos compartir con nuestros queridos amigos. Quédate con nosotros aquí en el estudio y da tu bendición a nuestros queridos oyentes allí en sus hogares, no solamente a ellos, sino a las familias a quienes ellos representan. Nuevamente, gracias por darnos estos momentos, este tiempo, esta libertad, y pedimos la presencia tuya, que es lo más importante. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, entonces estamos en este nuevo estudio, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con el número 7 ya de esta serie. Hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, qué es la salvación, desde cuándo la salvación está disponible. Sabemos que la salvación está disponible desde el principio, desde que Adán y Eva tuvieron que sacrificar el primer corderito, tipificando la presencia de Cristo en la tierra, quien iba a expiar los pecados de todo el mundo. Así dice Pablo, ¿verdad? Y después vimos que Cristo mismo estableció que el que cree en sus palabras, ¿no es cierto?, y las oye y cree a quien lo envió, dice, vamos a leerlo en Juan 5:24 nuevamente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Te aconsejo que si no has visto el número 4 y el 5, que los veas porque son base de este estudio de hoy. Entonces, aquí lo que nosotros nos estamos preguntando, después de ser salvo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos con nuestra vida. ¿Qué sigue? Seguimos con nuestra vida anterior. Porque muchos dicen, bueno, ustedes predican la salvación por gracia. Bueno, es la salvación que enseña la Biblia. La salvación a través de nuestro Señor Jesús. No tenemos que hacer una larga peregrinación para llegar y obtener la salvación, sino que es un regalo, como lo hemos venido estudiando, ¿no es cierto? Entonces la pregunta, ¿qué hacemos una vez que hemos recibido la salvación? ¿Cómo vivimos ahora? Claro. Y es buena la pregunta, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Como el Señor dice acá, que Él ya nos regaló esa salvación, cuando nosotros nos entregamos, ahora comenzamos a vivir guiados por el Espíritu Santo. Claro. Y entonces hacemos la voluntad de Dios.
Entonces vamos a ver cómo lo describió Cristo, ¿no es cierto? Porque hay personas que dicen, no, algunos dicen, una vez salvos, salvos para siempre, ¿no es cierto? Y otros dicen, no, sí, sos salvo, te entregaste a Cristo, pero empiezas un camino de obediencia y crecimiento. Bueno, los dos tienen un poquito de razón, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Sí, cuando tú eres salvo, acá lo dice claro. Vamos a leerlo otra vez, porque a veces leemos y es como que no aceptamos lo que está diciendo. Jesús dijo, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así de sencillo, ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, entonces ahora tienes licencia para hacer todo lo que quieras. Bueno, la palabra de Dios dice que vivimos en libertad. Claro. ¿No es cierto? Pero esa libertad, guiados por el Espíritu Santo, no vamos a hacer las cosas que nos van a perjudicar a nosotros, y, ¿no es cierto? Y van a desagradar a Dios. Porque en definitiva el pecado o las cosas malas no le afectan a Dios, sino que nos afectan a nosotros, claro. Trae sus consecuencias. Exactamente. Sí. Les voy a dar un ejemplo tonto. Yo no puedo comer chocolate, porque el chocolate para mí es muy malo. Entonces, yo el chocolate tiene que estar 100 kilómetros lejos de mí, ¿cierto? Pero un día a mí se me antoja comer chocolate. Y yo voy y como chocolate, después me paso la noche vomitando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tuve la consecuencia de lo que hice, ¿verdad? Exacto. Y así es la consecuencia del pecado. Exacto. No es que el Dios viene y te dice, ay, pégate. No. Es la consecuencia, uno, de vivir en un mundo de pecado, que a veces nos salpica sin nosotros hacer nada, y otra de nuestras propias decisiones, nuestros propios errores, vienen, ¿no es cierto? Esos vienen. Ok, entonces, hay como un secreto, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Hay como un secreto en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos empezado en esa vida con Cristo, pero ahora debemos permanecer, ¿no es cierto? El hecho de permanecer es lo que va a hacer que nosotros caminemos en la vida cometiendo menos errores. No es que no vamos a cometer más errores, porque somos seres humanos. Somos sujetos a pecar, ¿no es cierto? Sujetos al pecado, con la tendencia a pecar. Entonces es probable que por ahí cometamos errores. Pero tenemos el perdón, siempre está disponible, como lo hemos también ya estudiado anteriormente. Pero acá en este verso de, a ver si está la referencia. Antes que leas el verso, quiero decir una cosa. Y es algo que parece, porque podemos dar fórmulas, ¿no es cierto? Se pueden haber fórmulas para las cosas y uno las sigue y bueno, y da los resultados. Pero esto no es una fórmula. Esto es una fórmula, ¿no es cierto? Pero esto tiene que experimentarse de primera mano. O sea, nadie lo puede experimentar por mí. Exacto. Nadie me puede decir cómo hacerlo. Solamente yo tengo que tener esa experiencia personal con Dios. ¿No es cierto? Entonces ahora sí vamos a leer. Vamos a estudiar un pasaje entero, ¿no es cierto? Está desde el 1 al 4, no sé qué capítulo. No. Está, perdón que te corrija, pero es 15 del 1 al 17 que vamos a ir desglosando. Okay. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Okay. Ahí está la palabra clave, permanecer. Dice que la única manera, primero comienza diciendo, ¿no es cierto?, que Jesús es la vid, es la planta. El Padre es el labrador, es el que cuida la planta, ¿no es cierto? Y nosotros somos ramitas. ¿Qué hace la ramita que está conectada al tronco, a la vid? Lleva fruto. Pero dice aquí que para que podamos llevar esos frutos, tenemos que estar conectados. Eso habla de una permanencia, de ser constante, ¿no es cierto?
de ser constante en qué, en la oración, en la relación con Cristo, en estudiar su palabra, en ser guiado por el Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros podemos llegar al fruto. Y aún dice aquí, dando esos frutos, a veces el Padre nos poda, el labrador a veces poda las plantas. ¿Por qué? Porque quiere que dé mejores frutos. Y entonces la podada puede significar tal vez las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y el Que no- crecimiento y el que hablamos, crecimiento. ¿no es cierto? Una vez que somos salvos, tenemos que comenzar a crecer en Dios. No somos perfectos de hoy a mañana, ¿no es cierto? Soy salva, ¿no es cierto? Ya soy salva. Cristo me dijo, pasé de muerte a vida. Pero ahora comienza una vida de novedad en Cristo, una vida de renovación por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia, ¿no es cierto? Dice que Cristo se describe como vid verdadera. Como la vid verdadera. Cada vez que Cristo, porque en Apocalipsis también habla, yo soy el fiel y verdadero, Sí. quiere decir que hay falsos, O ¿verdad? cuando dice adoradores Falsos y verdaderos. verdaderos. Es decir, que siempre están. Los falsos Los falsos y los los verdaderos. verdaderos. Por ¿no eso es él cierto? dice, yo soy la vid verdadera. Ajá. A veces, desgraciadamente, creemos en un Cristo que es falso. Y tenemos que tener cuidado con eso. Yeah. ¿No es cierto? Cristo nos advirtió que iban a venir falsos cristos y falsos profetas. ¿No es cierto? Y la manera de distinguir un falso profeta es a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no. Es porque no les ha amanecido. No le ha amanecido. ¿No es cierto? Y el falso profeta, si Deuteronomio dice que si dice una visión y esa visión no se cumple, o varias visiones no se cumple, quiere decir que ese profeta, dice Jehová, no lo escuchéis, no le hagas caso, no le temáis, porque es un profeta falso. Es un profeta. Así de sencillo, ¿no es cierto? Y el problema con esto es que si tú te pones los anteojos de ese profeta para leer la Biblia, te va a conducir por camino equivocado. Los anteojos que nosotros tenemos que poner para estudiar la Biblia es el Espíritu Santo. Esa es la promesa que el Señor ha dejado, ¿no es cierto? Que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, ¿por qué usar los anteojos de un profeta, de un líder, de un pastor, de una institución? ¿No es cierto? Tú tienes que usar los anteojos que el Señor te quiere proveer, que son los anteojos del Espíritu Santo. Exacto, Él es el que clarifica e interpreta la palabra. Jesús dijo clarito, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y no se lo dijo solo a los discípulos, se lo dijo a todo aquel que cree en Cristo y se entrega a Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo dice, se describe como la vid verdadera. Y el Padre es el hablador que cuida la vid, como dijo Víctor aquí, ¿no es cierto? Esta planta tiene un tronco, raíz y rama. Jesús nos describe como las ramas que van a vivir, deben permanecer unidas al tronco para producir fruto. Y Cristo habla acá de dos clases de ramas. La rama que no da fruto directamente porque está cortada de la vid, entonces hay que sacarla y tirada al fuego, ¿no es cierto? Que si no da fruto, el Padre, el labrador, las va a cortar, las va a sacar. Las que dan fruto, pero el Padre las poda para que den más fruto, ¿no es cierto? Esas son dos clases de rama. Aquí concluimos que aquel que permanece en Cristo muere espiritualmente, que no permanece en Cristo, muere espiritualmente, aunque esté en la iglesia. Sí. Aunque lea todos los días la Biblia y ore todos los días, pero tenga una falsa concepción de Cristo y una falsa concepción de la Escritura y esté guiado por gente falsa, ¿no es cierto? Deje que otra gente interprete la Escritura por ellos. No, cada cual tiene que leer la Biblia y estudiar la Biblia por sí mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Punto. Nosotros no somos dueños de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. La verdad es Cristo y su palabra. Y esa verdad nos posee a nosotros si nos dejamos poseer por ella, ¿verdad? Entonces dice que los que permanecen dan fruto. Y hay un lugar donde habla de frutos, Víctor, que describe los frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y habla allí algunos de los frutos, podemos mencionar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, dicen, no hay ley. Es decir, que si nosotros en nuestras vidas no estamos dando estos frutos de los que habla Gálatas, y es probable que cuando tú leas o cuando tú escuches, diga, uy, a mí me falta todavía en estos frutos. Y es probable, recién decíamos que
es un proceso, que no es algo que uno consigue de un día para otro, ¿no es cierto? A algunos nos cuesta, por ejemplo, trabajar más en la paciencia. A mí me cuesta en eso, la paciencia. Ujú. Entonces yo entiendo que todavía Dios está trabajando Dios tiene que conmigo. trabajar, sí. Exacto, está Porque es trabajando. trabajo de Dios, no es nuestro. Exacto, no es nada que No nosotros es podamos nuestro. hacer. Nosotros no podemos. Dice la Biblia que por más que tú te esfuerces, no puedes añadir a tu estatura un Bien. codo. Es Y es decir, cierto, por más que tú exacto. te esfuerces, no puedes cambiar, ¿no? Sí, puede ser que tú hagas un esfuerzo y te quieras mostrar como una persona amorosa, que amas. Pero por dentro, Por dentro tal vez tú no eres amoroso y en algún momento eso se te sale. ¿mm? Es Ajá, decir, porque no puedes engañar por siempre. Es decir, no, puedes simular, ¿no? exacto. Puedes simular Puedes por un simular momento. ser un amoroso y no lo es. Ya, o puedes simular ser paciente y en algún momento vas a explotar. Exactamente. Porque todo lo que yo hago por mi esfuerzo, lo dice la Biblia clarito. Isaías, creo que por acá lo puse. En Isaías lo dice, toda tu justicia, todo lo que tú logres por tu esfuerzo, tu justicia es como un trapo de inmundo, Yeah. ¿no es cierto? Si nosotros queremos hacer valer eso ante Dios, Dios me va a decir, ¿de dónde saliste? Yeah. Yo no te Yo no te pedí eso, conozco. yo no te conozco. Yeah, esa es la verdad. Hice esto, hice aquello. No sé quién eres. ¿Por qué no sé quién eres? Porque tú no te ocupaste de comunicarte conmigo, de estar en contacto conmigo, con mi palabra, y de dejarte influenciar por mi Santo Espíritu. Yeah. Entonces no te conozco. No te conozco. Tú tal ¿Es vez te cierto? conoce el líder de tu iglesia, el profeta de tu iglesia, el pastor de tu iglesia. Tal vez tú te pusiste los anteojos de ellos cuando fuiste a leer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces ellos te conocen, tú los conoces a ellos, pero Dios no te conoce, porque tú no lo conoces y tú no has permanecido en él, como dice aquí la palabra. Como dice acá la palabra, Ya. ¿verdad? Pero vuelvo a decirte, cuando nosotros leemos los frutos del Espíritu Santo, si nosotros vemos que todavía tenemos que hacer progreso en algunos de estos frutos, no te preocupes, no te desanimes, Dios está trabajando en ti. Si tú te has puesto en sus manos, Dios está trabajando y en algún momento tú vas a salir adelante con ese fruto. Exactamente. Otra cosa que yo quiero destacar acá, por eso les digo que cuando uno se pone a estudiar la Biblia por sí mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, descubre cosas que antes no vio. Eso se los digo por propia experiencia. Fíjense que acá dice, Cristo afirma que ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Fíjense, Él dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he comunicado. Permaneced en esa palabra. Esa palabra permanecer en este capítulo es clave, ¿no es cierto? Permanezcan en esa palabra que yo les hablé, la que yo les hablé. ¿Cuál es la palabra que yo les dije? De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Verdad? Juan 5:24. Ajá. Entonces, el que oye mi palabra que hay y cree, una similitud entre la limpieza, ¿no es cierto?, y la vida eterna. Que dice que cuando nosotros recibimos esa palabra, Dios nos limpia. ¿Por qué? Porque Él cubre con su sangre nuestros pecados, ¿no es cierto? Y entonces tenemos vida eterna. Esa vida eterna que fue, como Laura decía hoy, fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación, nuestro perdón. Nuestro perdón fue planeado de antes de la salvación del mundo. Ok. Recordemos que también dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros siempre estamos preocupados por el hacer, ¿sí o no? Ya. Y nada podéis hacer. Tal vez tú me puedas decir, no, yo puedo hacer cosas. Ya, tú puedes hacer cosas que vienen de tu instinto de ser humano, cosas tal vez materiales, cosas que tú puedes hacer. Si tienes dinero puedes comprar, ¿no es cierto? Pero acá está hablando de las cosas que realmente te conducen a la vida eterna. Yo creo que debemos entender que en esta vida que tenemos en este planeta es transitoria. Nosotros caminamos, ¿no es cierto?, para llegar a obtener el regalo, para que ese regalo de la salvación y ese regalo de la vida eterna se haga una realidad junto a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Claro. Entonces acá cuando dice, nada podéis hacer, nada de lo que el Padre quiere que tú hagas, nada de lo que el Padre quiere que tú hagas porque eso te hace bien a ti,
eso te trae felicidad, te trae paz abundante, la paz, no la paz que te ofrece este mundo, sino la paz que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero dice que si nosotros permanecemos en Él, todo lo que pidamos nos será dado. Exacto. Ya. Y mira que la Biblia dice que a veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero dice que el Espíritu Santo interviene y Él pide por nosotros, porque nosotros no sabemos qué pedimos. Sí, es cierto. Entonces después el relato sigue. Hasta ahora nos quedamos claro, ¿no es cierto? Si estamos separados de Cristo, nada podemos hacer. Tenemos que estar unidos a Cristo para dar fruto y permanecer. Ya estamos limpios por su palabra. Su palabra ya nos limpió, ¿no es cierto? Ya no. Entonces, al limpiarnos, ¿no es cierto? Ya estamos limpios, empezamos a vivir una vida de crecimiento, ¿no es cierto? Porque esa ramita que Dios limpia, ¿qué pasa? Da más fruto, porque Dios la va limpiando. No la ramita. La ramita no sale con un cepillito y se limpia sola. No. Dios la va limpiando. Dios la va podando, ¿verdad? Es todo obra del Señor. Entonces, vamos a seguir de Juan 15, 7 al 11. Vamos a ver lo que dice ahí en Juan 15, 7 al 11, Víctor, si lo puedes dice, leer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermoso. Aquí va repitiendo de nuevo las palabritas. Parece que Cristo le da mucho valor a sus palabras, a sus enseñanzas. Que permanezcan en nosotros. Es el versículo 7, ¿no es cierto? No como cosas para cumplir, como si fuera un checklist, ¿no es cierto? Porque eso sería algo falso de nuestra parte. La obediencia por obligación no es obediencia. La obediencia por obligación, ya dijimos, lo dice Isaías 64:6. Es trapo de inmundicia. Dice que lo que queramos nos será hecho, pues al permanecer sus palabras en nosotros, sus enseñanzas en nosotros de alguna manera empezamos a conocer la voluntad de Dios. Cómo Dios quiere que vivamos, ¿no es cierto? En qué estado de felicidad y de paz y de libertad que Dios quiere que vivamos. Entonces dice, vamos a conocer de a poquito la voluntad de Dios y así vamos a llevar muchos frutos para dar gloria a Dios. No a nosotros mismos, no a lo que nosotros hacemos, no a lo que nosotros somos. La gloria siempre es del Señor. Todo lo que nosotros somos lo glorifica a Él, no a nosotros, ¿verdad? Después, punto B, ¿qué dice? El punto B. Dice, luego Jesús comienza a hablar de la relación de amor entre Él, el Padre y nosotros. Y habla otra vez de permanecer en el amor. Siempre habla de permanencia, porque nosotros los seres humanos siempre empezamos, pero tenemos la tendencia a abandonar esa relación, ese amor, ¿no es cierto? Por eso él habla de permanecer en el amor del Padre, en el amor del Hijo de nuestro Señor Jesús. Yo quería acotar algo, yo no sé si está acá, bueno, acá lo repite el versículo, ahí voy a hablar un poquito. Sí, no lo repite, sigue el versículo, sigue el pasaje. Le está dividido en 3 este pasaje. Ok. Lo que quería decir con respecto porque yo sé que muchos dicen, ve que ahí dice que para permanecer en el amor tenemos que guardar los mandamientos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque cuando la palabra de Dios habla del amor, habla de los mandamientos en el Nuevo Testamento, generalmente se refiere a todos los mandamientos. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no es cierto? Y entonces, para mandamientos, ahí la traducción del griego es entole, ¿no es cierto? Que se refiere a muchos mandamientos, no solamente a los 10. Y generalmente cuando tú encuentras en Juan,
la Ujú. palabra mandamiento, se está refiriendo a todos los mandamientos que Cristo dio, no son Ujú. a los 10 mandamientos. Ujú. Cuando la palabra de Dios se refiere a los 10 mandamientos, es nomos, Ujú. la traducción es No nomos. solo los 10 No, mandamientos, sino todo exacto, el todo el Pentateuco. Pentateuco, los 5 primeros libros de la cosa. Entonces, si tú dices, no, tienes que permanecer, guardar los mandamientos para permanecer en el amor. Ok, si lo Tiene que leemos, guardar todas las fiestas judías. exacto. Tiene que guardar Si es todo lo que... nomo, si la traducción es nomo, que se refiere a ley, tú tienes que guardar los 5 primeros libros de la Biblia. Todas las leyes judías, como tú dices, y están incluidos allí los 10 mandamientos. Ujú. Ahora, generalmente en el Nuevo Testamento la traducción es entole, Ujú. que habla de todos los mandamientos que Cristo dio. No Ujú. son los 10 mandamientos. Y Ujú. tú eso lo puedes buscar en una traducción. ¿Cómo se llama la traducción esa que tú usas? Eh, la que tú tienes en la computadora. Yo tengo la Biblia Todo. Ajá. Biblia Todo es bien completa. Eh, Tiene las Biblias, todas las versiones. Tiene la Biblia interlineal, que es la Biblia directamente traducida. O sea, cada versículo está traducido literalmente del idioma original. Ujú. Entonces ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta cómo lo construían en griego o en hebreo, ¿no es cierto? Y Exacto. se van a dar cuenta de muchas palabras que Yeah, nosotros creíamos que significaba esto y no, yeah. ¿no es cierto? Eso y... Fíjate que nosotros siempre hemos pensado y hemos enseñado, ¿no es cierto? Perdón, Señor, por eso, que en Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ajá. Entonces nosotros le hemos enseñado a la gente que para demostrar el amor a Dios tenemos que guardar los mandamientos. Pero aquí, cuando nosotros leemos la traducción de Juan 14:15, la traducción es entole, que habla de todos los mandamientos, no de la ley, de de los todos los 10 mandamientos, mandamientos de Cristo. todos los mandamientos que Cristo dio. Por ejemplo, no le hagas a otro lo que no quieras que tú hagan a ti. Exacto. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yeah. Y nosotros a veces le decíamos a aquellos que no guardaban cierto día de la semana, Yeah. mira, tiene que decir, y le damos con un palo en la Sí, cabeza. sí, le ¿Y pegábamos dónde con están? Juan 14:15. Le pegamos así con Juan 14:15, le dábamos por la cabeza. Y eso no es la voluntad de Dios, porque el reino de Dios se rige por leyes que rigen el universo. Dios vive en una realidad mucho mayor que la que entra en nuestra cabeza. Yeah. Y esas leyes que Dios tiene son leyes que rigen todo el universo. No son los 10 mandamientos solamente. No son ninguna. Si unimos todas las leyes que hay en el planeta Tierra en todas las edades, no alcanza para describir la realidad de ley en la que Dios vive. Uh-huh. Y lo único que yo puedo percibir, lo único que puedo percibir como infinita mortal, ¿no es cierto? Es que hay principios básicos para las leyes de Dios. Yo hasta ahora he descubierto 2 principios básicos. Uno es el amor y el otro la libertad. Por eso él dice que en esto se resume toda la ley, en el amor. En el amor. Yeah. Y Juan, Jesús lo dijo, le preguntó, le preguntaron a él, o él preguntó, ¿cómo se resume la ley? Y dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Le citó Deuteronomio, la persona que Jesús le preguntó. Yeah. Juan va más allá. Miren dónde va Juan. Si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo dices amar a Dios a quien no ves? Uh-huh. ¿Se dan cuenta? Entonces, el amor es lo que resume todo. Yeah. Y ese amor es libertad. Exacto. La libertad que yo ejerzo de permanecer en Cristo o alejarme de Él. Yeah. Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer un daño. ¿No? ¿No es cierto? Te vas a comportar lealmente, lo vas a amar, vas a tratar el bien para tu hermano, uh-huh. ¿no es cierto? Pero si tú no tienes ese amor, olvídate, tú no lo vas a amar. Tú vas a tratar de ponerle zancadilla, vas a tratar de hablar mal de esa persona, de ensuciarlo, de desearle el mal, ¿no es cierto? Y entonces tú no estás cumpliendo la ley de Dios, ¿no es cierto? Y entonces también, si tú no amas a Dios, no vas a vivir de acuerdo a lo que Él te enseña. Que ahí están todos los mandamientos, no son los 10 mandamientos. Cuando tú lees
el Nuevo Testamento y habla de mandamientos, está hablando de todas las enseñanzas de Jesús, que Él quiere que nosotros sigamos. Ya, esas enseñanzas son todas reducidas al amor a Él y al amor al prójimo. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, es simple. Como por eso le pusimos de título La sencilla verdad de Cristo. A veces pensamos, oh, queremos estudiar cosas profundas. No, todo lo de la palabra de Dios y sobre todo lo que Cristo dijo es profundo, muy profundo. Va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Tenemos que estudiarlo bien, tenemos que volver a estudiar con oración, porque cada vez que lo hacemos descubrimos algo nuevo, se los puedo asegurar. Algo que dijimos, lo entendí así, pero no es así, porque lo estoy viendo más claramente, ¿no es cierto? Dice, en esa relación de amor, dice que Cristo nos da unas pautas. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado y permanezco en su amor. Y luego dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Fíjese que acá Cristo está hablando de los dos primeros frutos del Espíritu, el amor y el gozo. La obediencia en amor produce gozo. Pero si lo hacemos como una obligación para ser mejores ante Dios y ante los hombres, eso es por orgullo y produce tedio, no gozo. Entonces, si yo estoy obedeciendo y para mí es un peso, no estoy obedeciendo en realidad. Porque el obedecer al Señor y el hacer lo que Él me pide es para mi bien. Tú estás haciendo un esfuerzo, ¿no es cierto? Y ese esfuerzo, por hacer ese esfuerzo, tú no lo sientes, porque cuando tú obedeces que está motivado por el Espíritu Santo, tú no haces ningún esfuerzo. No. Eso te sale natural. Porque ¿entiendes? El Espíritu Santo va transformando el corazón. Exacto. Exactamente. Pero cuando tú haces un esfuerzo, entonces, como Laura dijo, tú no vas a sentir gozo, tú te vas a sentir con una carga. Y yo veo que a veces en las iglesias hay mucha gente que está así. Y tú lo puedes ver cuando tú vas a la iglesia, o en sábado, en domingo. Vas a ver gente que va con la cara larga, triste, como que es un peso ir a la iglesia. Como que se desayunaron con limón. Tienen esa cara agria así, ¿no es cierto? Cuando el estar en Cristo y estar en su palabra, ¿no es cierto? Es gozo completo. No importa lo que pase a tu alrededor, tú sientes ese gozo raro, esa paz en la tormenta que solamente no tiene explicación, te la da Dios, ¿no es cierto? Entonces, Jesús sigue diciendo, ahora nos dice, la pequeña grande diferencia, ¿no es cierto?, es esa, ¿por qué yo obedezco? Entonces Jesús primero habla si guardáis mis mandamientos, pero ahora enfatiza algo en el versículo 12 del capítulo 15 de Juan. Dice, este es mi mandamiento. Miren, este es mi mandamiento. Primero habló de mandamientos, ¿verdad? Pero ahora es como que los agarró a todos y los reunió en uno. Y dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está. Nadie tiene mayor amor que este, dice, que uno ponga su vida por sus amigos. Y le sigue diciendo, vosotros sois mis amigos. O sea que ya no los voy a llamar siervos. No, ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos. El amigo sabe todo del amigo, ¿sí o no? ¿Quién sabe más de uno que un amigo? Alguien que yo pueda hablarle, que le pueda contar, ¿verdad? Y ese amigo, ¿no es cierto?, comparta lo que yo soy y todas mis cosas. Dice que Jesús le dice, ya no los llamaré siervo, porque siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque ustedes saben, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No se ha guardado ningún secreto. No, Jesús no se guardó ningún secreto. Y mis palabras tienen que permanecer en ustedes para que ustedes lleven fruto. Y me gusta lo que dice ahí, este párrafo que dice, no me escogiste vosotros a mí. Nosotros no escogimos a Jesús. Dice que Él nos escogió a nosotros. Qué lindo eso, ¿no? Él nos escogió para que seamos sus amigos. ¿Sabes que la familia no la escogemos nosotros? No. La familia viene en el combo, en el paquete, ¿no es cierto? Es decir, algo que te dan de prepo así.
Sí. Pero el amigo tú lo escoges, nadie Ujú. te lo impone. Tú puedes ser amigo de una persona o te cae gordo, como dicen los hermanos de México, y no eres amigo. Pero aquí Jesús dice, yo los escogí a ustedes Ujú. para que sean mis amigos. Exacto. Y por lo tanto, yo no me guardo secreto. Dice, todo lo que el Padre me dice a mí, yo se los digo a ustedes. Ajá. Qué, qué- Exactamente. qué- qué lindo eso, me Dice, encantó y esa dice parte. que para que llevemos mucho fruto. Fíjense cómo es el asunto, ¿no es cierto? Permanecer en Cristo y en sus palabras, ¿no es cierto? Dice que eso va a hacer que llevemos mucho fruto, Ujú. ¿verdad? Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que le pidáis a mi Padre en mi nombre os lo dé. Y de nuevo dice, esto os mando, lo vuelve a repetir. ¿Por qué será que Cristo repite las cosas dos veces? ¿Por qué será? Porque le da énfasis. Que os améis unos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que Cristo lo que más quiere es que haya una relación de amor entre los semejantes, entre nuestros pares Ujú. y entre la deidad y nosotros. Exacto. ¿No es cierto? Una relación de amor. Yeah. Y esa relación de amor lo único que nos va a llevar es a estar en paz y a guardar los mandamientos sin darnos cuenta que Yeah. los estamos guardando. Ya, y fíjate ¿Verdad? que la Biblia dice que en estos os conocerán a ustedes que son mis discípulos, Ujú. si se amaren los unos a los otros. Exacto. Si es la única manera que nosotros tenemos para darnos a conocer, si nos amamos realmente de corazón y con sinceridad. Ujú. Porque lo otro es toda, ¿cómo se dice? Chalaca, cuando vos decís un montón de cosas y no, Alaraca, qué alaraca, sé no yo. chalaca. Sí. Tú puedes decir un montón de cosas, tú puedes decir que eres ah, hijo escogido, que eres remanente especial, que no hay otro como tú en el universo, que tú tienes la verdad. Pero si tú no tienes amor, mi querido, no te peines porque no vas, como dicen los Como dicen los puertorriqueños. puertorriqueños, ¿verdad? No te peines porque No, no vas, no, porque no acá te dice el Señor que la única manera que podrán conocernos como hijos de Él es si nos amamos de verdad, de corazón, de sinceridad. Exactamente. Es triste, pero es así, Y así. porque la realidad, la mayor parte de las veces es otra. Ujú. Eh, Recuerden, Cristo vino a mostrar al Padre y Cristo vino a dar sus enseñanzas también. Vino a salvarnos. O sea, esa era su misión. Pero de paso nos mostró al Padre y también nos aclaró un montón de cosas que se habían mal entendido en el Antiguo Testamento. Y eso está aclarado en las enseñanzas de Cristo y en el Sermón del Monte, donde Él dijo, mira, ¿escuchaste que los antiguos le dijeron no matarás? Pero yo digo, si tú piensas mal de tu hermano y lo criticas en tu mente, ya lo estás matando. ¿Se dan cuenta? Cristo fue más allá a lo que realmente es el principio, los principios de las leyes de Dios. Ujú. Las leyes de Dios son principios a seguir, no son un checklist que yo hago y para que los demás vean que ya lo hice, ¿verdad? Y por dentro estoy podridito, ¿no es cierto? Porque así es como somos. Nosotros no nos excluimos, Ya, porque no, somos seres no humanos. estamos más allá arriba, no, todos estamos al mismo nivel, somos humanos, egoístas, orgullosos, soberbios, Ujú. ¿verdad? Y si el Espíritu Santo no trabaja en esos traits, en esas, ¿cómo se llama?, características que como humanos tenemos, estamos perdidos, ¿no Ujú. es cierto? Porque necesitamos mejorar para vivir más felices y para vivir en paz, Ujú. ¿no es cierto? Pero eso no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. La ley tiene que ver, nos dice Jesús, con las intenciones de tu corazón, donde Dios dice que las escribe en el nuevo pacto. Recuerden, Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, Ujú. ¿no es cierto? Quiere decir entonces que si nosotros actuamos mal, no tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. La podemos tener escrita en un papel, pero no en el corazón, como él dijo, ¿no es cierto? ¿Puede ser así? Puede ser, sí, puede ser. ¿Cómo tú? ¿Por qué tú explicas eso? No, porque yo interpreto eso.
Ujú, Jesús dijo, yo voy a escribir la ley en tu mente, en tu corazón, ujú, para que tú vivas de acuerdo a esta ley, ujú, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros la tenemos en papel, la tenemos en la Biblia y la leemos. Y cuando estoy hablando de ley, estoy hablando de los mandamientos, que es lo que muchos hacemos como un caballito de batalla de ujú, eso. Entonces a veces sí la tenemos escrita en papel, en la Biblia, ¿no es cierto? Que es un papel, ujú. ¿no es cierto? Pero está Pe- en nuestro corazón, eso es lo pero que te estoy esa es la preguntando. pregunta, ¿está en ¿Está en nuestro nuestro corazón corazón? realmente que es donde el Señor quiere ponerla y donde vienen todas las intenciones del ser humano? Ujú, Porque dice que todo nace de los pensamientos, del corazón, de la mente, ¿no sé, todo lo ujú, malo nace de ahí. ujú. Por eso él Exactamente. dice, dame, hijo mío, tu corazón Y miren tus ojos y por mí. miren tus ojos por mi Pero camino. primero hay que darle el Dale corazón, el corazón. ¿no es cierto? Por eso, la sencilla verdad de Cristo es sencilla, pero es Pero es profunda. profunda. Ya. Es muy profunda. Y toca dice que la palabra de Dios toca las intenciones de tu corazón, ¿cierto? Toca lo que está bien adentro, lo que está Exacto, bien profundo. Y exacto. sobre eso solamente el Espíritu Santo puede trabajar, Ya. Y ¿no es no cierto? no es evangelio barato hablar del amor de Dios. No. Porque acá es a lo que el Señor hace énfasis, al Ujú, amor. ujú, Porque eso es lo que va a conducirnos en la vida que Él quiere que nosotros tengamos, en la relación que Él quiere que nosotros tengamos con nuestro semejante, con Él. Es decir, ujú, que el amor es prioridad, ujú. no es evangelio barato. No. El Evangelio no es barato, costó la sangre de nuestro Señor. Ujú, Eso no es barato, exacto. eso es muy caro. Pero Él ya lo pagó. Ujú, A nosotros nos es gratis. Por eso, la fórmula perfecta y sencilla de la vida cristiana no es una licencia para hacer lo que yo quiero cuando quiero en forma egoísta, sino que es una vida de permanencia en amor y gozo en Cristo. ujú. Si permaneces en Él, llevaréis muchos frutos. Esa es la sencilla verdad De de Cristo. Cristo. Esperamos que sea claro. Si tienen alguna opinión, Comentario, comentario, nos pueden decir, sugerencia. ¿no es Sí, nos pueden cierto? escribir ahí Esa- por el Messenger. por el Messenger, y siempre hay tiempo de crecer, siempre hay tiempo de entender mejor y siempre hay tiempo de tener más luz, Ujú. ¿no es cierto? Dice que el sendero de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro. Nadie está corrigiendo a nadie. Exacto. Nosotros no estamos corrigiendo nada, No estamos corrigiendo nada ni hablando mal de de ninguna nadie, denominación ni de nada. nada ni de nadie, sino Simplemente queremos compartir lo que dice la palabra de Dios. exactamente, y lo Ujú. que Cristo dijo. Y lo que... ¿Ok? Entonces vamos a terminar. Recuerden, si tú vives en el área, al final del video vas a ver la ubicación del grupo de iglesia que nosotros hemos iniciado. Estás invitado, siéntete libre. Eh, Quizás tú pienses es una iglesia más y bueno, puede ser que sí, pero nosotros no tenemos requerimiento de vestimenta, no tenemos requerimiento de nada, solamente deseamos estar en comunidad con aquellos que creen en Cristo y se han entregado a Cristo. Nada Exacto. Entonces, la única invitación, la única credencial que puede llevar es el amor. más. Ujú, ¿No es cierto? Que eso es lo que el Señor nos pide, que nos amemos. ujú, Y eso tratamos de hacer con todas nuestras imperfecciones. ¿No es cierto? ujú, Así que como dijo Laura, te invitamos si quieres adorar juntos, que adoremos junto a nuestro Dios. Ven a acompañarnos, ahí está la dirección y está el horario. Y creo que están nuestros teléfonos también. Si por ahí quieres ujú, comunicarte con nosotros, lo puedes hacer, allí tienes los números. ujú. Así que Nos mandas terminamos. un texto primero, porque no atendemos cualquier número, Sí, pero porque si nos mandas un texto diciendo quién eres, si tienes una pregunta, estamos contentos de aclararte o de eh, conversar, ¿no es cierto? Ujú. Vamos a terminar con una oración. Ya. Querido Padre Celestial, te agradecemos infinitamente la oportunidad de abrir tu palabra y de ver lo que tú dices, Señor, y escucharte a ti, únicamente a ti. Señor, te pedimos que bendigas a nuestra audiencia, que tú les des la capacidad y el deseo de ir a la palabra de Dios y comprobar todo lo que se dice y todo lo que se cree con un así dice Jehová en su palabra. Señor, que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas
guíe nuestras mentes y nos aclare y nos diga cuál es tu voluntad. Señor, quédate con nosotros, bendícenos con tu presencia, quédate con nuestros oyentes, bendícelos a ellos también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Confieso, yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. No llores más, Él sana tus heridas y limpia de tu vida tus pecados. Sus fuerzas entran en tu corazón. Si vives para Jesucristo, hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes.